Título, bombazo. Celos profesionales destrozaron a Kerem y Hande. ¿Qué serie turca se llevó el éxito? Análisis profundo de una ruptura sentimental y artística. Hola, mis amantes de las novelas turcas, bienvenidos un día más a su canal favorito, Turquía al Día. Soy como siempre lista para sumergirlos en el fascinante mundo de las series turcas, ese universo lleno de romance e intriga, drama y a veces hasta escándalos que nos dejan con la boca abierta. Hoy más que nunca. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y exitosas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar sobre cómo, según los rumores, las fuentes cercanas e incluso el análisis de sus trayectorias, los celos profesionales pudieron haber influido significativamente en su relación, e incluso cuál serie turca pudo haberse llevado el éxito bomba que en parte los separó. Así que preparen sus palomitas tamaño familiar, porque esto se va a poner muy interesante. No solo vamos a recontar lo que ya sabemos, sino que vamos a profundizar en los entresijos de la industria, las presiones que enfrentan las parejas famosas y el difícil equilibrio entre vida personal y profesional. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus actores favoritos, las últimas novedades de las series, chismes jugosos y análisis profundos de las tramas que nos tienen enganchados. No se arrepentirán. Prometo que cada vídeo es una inversión de su tiempo porque no solo les doy información, sino que los hago sentir parte de esta gran comunidad turcófila. Ahora sí, vamos al grano. Preparemos el terreno para entender la magnitud de la situación. Los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, y no es para menos. Ambos son talentosos, carismáticos y guapísimos, una combinación que los catapultó a la fama mundial gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, también conocida como Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, electrificante, y esa química, como todos sabemos, trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa relación en la vida real. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, el sinónimo del amor turco. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, la exigencia de los fans y sobre todo, el éxito rotundo pueden generar tensiones y complicaciones. Y aquí es donde entran en juego los famosos celos profesionales, un tema delicado, espinoso, pero que según algunas fuentes, pudo haber sido un factor importante en la separación de Kerem y Hande. No digo que sea la única razón, pero sí un ingrediente en la receta de su ruptura. Para entender mejor esto, vamos a analizar algunas de las series turcas que han marcado un antes y un después en la carrera de estos dos actores, y ver si podemos identificar alguna que haya representado un éxito bomba, que pudo haber generado cierta competencia, incluso inconsciente, entre ellos. Vamos a poner el microscopio sobre sus elecciones profesionales, sus logros y los momentos clave de sus carreras. Empecemos con Sen Kalkam, la serie que los unió y los llevó a la cima. Esta comedia romántica, producida por MF Yapım, cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, que pierde su beca y se ve obligada a aceptar una propuesta inusual de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto interpretado por el irresistible Kerem Bürsin, fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar su beca. Un clásico cuento de hadas moderno con toques de comedia y drama. Sen Kalkam fue un fenómeno mundial, un tsunami televisivo. Fue traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo, desde América Latina hasta Asia. La serie catapultó a Hande y a Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en 2 de los actores turcos más solicitados. De repente las portadas de revistas, las entrevistas en programas de televisión internacionales y los contratos millonarios eran parte de su día a día. Su relación fuera de la pantalla solo aumentó el interés del público, y la serie se benefició enormemente de esta conexión real entre los protagonistas. Era un círculo virtuoso, amor en la vida real que alimentaba el éxito de la serie, y el éxito de la serie que alimentaba la fascinación por su relación. Pero, ¿qué pasó después de Sen Kalkam? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y menos rosa. Ambos actores continuaron sus carreras por separado, explorando diferentes géneros y proyectos.
Y es aquí donde, según algunas fuentes, empezaron a surgir ciertas tensiones, no necesariamente de forma explícita, pero sí como una corriente subterránea que erosionó la base de su relación. Hande Erçel protagonizó después de Senkalkam la serie Bambas Kabiri, junto a Burak Deniz. Esta serie, producida por Team CB Productions, es un thriller psicológico en el que Hande interpreta a Leyla Gediz, una joven fiscal que se traslada a un pequeño pueblo para escapar de su pasado y se enamora de Kenan Öztürk, un famoso periodista de televisión interpretado por Burak Deniz. Sin embargo, Leyla pronto descubre que Kenan oculta un oscuro secreto, y su relación se ve envuelta en una red de mentiras y peligros. Un giro radical en su carrera. Bambas Kabiri marcó un cambio radical en la carrera de Hande Erçel, alejándose de la comedia romántica que la había hecho famosa y adentrándose en un género más oscuro y complejo. Un riesgo artístico que buscaba demostrar su versatilidad como actriz. Si bien la serie tuvo buena acogida, no alcanzó el nivel de éxito global de Senkalkam. Algunos críticos elogiaron la actuación de Hande destacando su capacidad para interpretar un personaje más profundo y dramático, mientras que otros consideraron que aún tenía margen de mejora. La sombra de Eda YLDZ era alargada y difícil de superar. La presión de estar a la altura de las expectativas era enorme. Por otro lado, Kerem Bürsin también exploró diferentes proyectos después de Senkalkam. Protagonizó la película Eflatun, un drama romántico en el que interpreta a un joven que conoce a una mujer invidente y se enamora de ella. Además participó en la miniserie Yaşamayanlar, una serie de vampiros producida por Netflix Turquía, en la que interpreta a un vampiro rebelde que busca venganza. Roles que le permitieron mostrar un lado más oscuro y atormentado. Sin embargo, la serie que más llamó la atención y que, según algunos, pudo haber generado cierta competencia entre Kerem y Hande, es Bu Şehir Arkandan Gelecek. Esta serie, producida por Ayapm, cuenta la historia de Ali, un joven marinero que presenció el asesinato de su madre cuando era niño y creció en un barco de carga. Años después, Ali regresa a Estambul, su ciudad natal, y se ve envuelto en una serie de acontecimientos que lo obligan a enfrentarse a su pasado. Una historia de venganza, redención y amor en un entorno urbano hostil. Bu Şehir Arkandan Gelecek es una serie intensa y dramática, con una trama llena de acción y suspense. Kerem Bürsin interpreta a Ali con una gran profundidad y emotividad, mostrando un lado diferente de su talento actoral. La serie fue un éxito de crítica y público, y muchos elogiaron la actuación de Kerem, considerándola una de las mejores de su carrera. La crítica especializada lo vio como un actor con un futuro brillante en el drama. Es importante destacar que Bu Şehir Arkandan Gelecek se emitió mucho antes de Senkalkam. La serie fue un hito en la carrera de Kerem, mostrando su potencial para interpretar papeles más complejos y dramáticos. De hecho, algunos críticos argumentan que esta serie fue clave para que Kerem fuera considerado para el papel de Serkan Bolat en Senkalkam. Había demostrado que podía ser mucho más que una cara bonita. Entonces, ¿dónde entran los celos profesionales en todo esto? Bueno, según algunas fuentes cercanas a la pareja, Hande Erçel se sintió un poco eclipsada por el éxito de Kerem en Bu Şehir Arkandan Gelecek. Si bien ella también estaba trabajando en su carrera, algunos consideraban que Kerem estaba recibiendo más reconocimiento por su talento actoral. Además, la química entre Kerem y su coprotagonista en Bu Şehir Arkandan Gelecek generó algunos comentarios y rumores, lo que pudo haber afectado la confianza de Hande. No digo que haya habido infidelidad, pero sí una sensación de inseguridad que pudo haber afectado la relación. Es importante aclarar que estos son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que los celos profesionales hayan sido la causa principal de la separación de Kerem y Hande. Sin embargo, es innegable que el éxito y la competencia pueden generar tensiones en cualquier relación, y más aún en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la percepción pública juegan un papel fundamental. La presión de ser la pareja perfecta también pudo haber sido un factor. Otra serie que podríamos considerar como un éxito bomba en la carrera de Kerem, aunque emitida después de su relación con Hande, es A Matter of Respect, una adaptación turca de la serie española Bajo sospecha. En esta serie, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un policía encubierto que investiga un caso de asesinato en una rica familia de Estambul. La serie tuvo buena acogida por su trama intrigante y las actuaciones sólidas, consolidando a Kerem como un actor versátil capaz de asumir roles complejos. Si bien A Matter of Respect no alcanzó el fenómeno global de Senkalkam,
sí demostró la capacidad de Kerem para liderar una serie dramática y generar interés en el público. Su talento para el drama era innegable. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo el éxito, la fama y la presión mediática pueden afectar una relación. Si bien los celos profesionales pudieron haber sido un factor, es probable que también hayan influido otros elementos como la distancia, la diferencia de agendas y las expectativas del público. La combinación de todos estos factores, como una tormenta perfecta, pudo haber contribuido a su ruptura. Lo importante es recordar que ambos son talentosos y exitosos por derecho propio, y que seguirán brillando en sus carreras por separado. Quizás algún día vuelvan a coincidir en un proyecto, o quizás no. Lo que sí es seguro es que su historia de amor y su legado en Senkal Kapm quedarán grabados en la memoria de todos sus fans. Su química en pantalla siempre será recordada como un momento mágico en la historia de las novelas turcas. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre los celos profesionales y el éxito bomba que pudo haber separado a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que los celos profesionales fueron un factor en su separación? ¿Cuál de las series que mencionamos creen que fue el éxito bomba, que pudo haber generado cierta competencia entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.